¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Guarache de Dios. Mi nombre es Emanuel y bueno, hoy vamos a ver una prédica muy interesante sobre el infierno que a muchos de nosotros nos va a hacer reflexionar sobre qué camino estamos tomando o hacia dónde nos dirigimos. ¿Será hacia el cielo o será hacia el infierno? Va a estar muy buena esta prédica, muy interesante, y ya sin más comenzamos con el video. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3, del 17 al 18. ¿Qué es el infierno? Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Nunca se pensó que los seres humanos irían al infierno, pero aquellos que decidan rechazar a Dios compartirán algún día con Satanás ese eterno tormento. La imagen que se nos ofrece es la de un lugar donde se experimenta una terrible soledad, sin relaciones con Dios u otros seres humanos. Aquellos que sean enviados al infierno quedarán sumidos en un vacío eterno, sin nadie con quien poder comunicarse, constantemente solos. Sufrirán el remordimiento de saber que tuvieron la oportunidad de estar junto a Dios, pero la rechazaron. Si preguntamos a los condenados por qué están en el infierno, responderían, por haber resistido al Espíritu Santo. Si dijéramos a los santos por qué están en el cielo, responderían, por haber escuchado al Espíritu Santo. Santo Cura de Ars. No habrá salida alguna en el infierno, ninguna puerta de escape, ni segunda oportunidad. Por ello es tan importante en esta vida recibir el perdón de Dios, que se extiende a todos los seres humanos por medio de la cruz de Jesucristo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Hemos de concluir que es necesario no perder jamás de vista que un día seremos juzgados sin misericordia, y que nuestros pecados se manifestarán a la vista del universo entero, y que después de este juicio, si nos hallamos culpables de estos pecados, iremos a llorarlos en los infiernos, sin poder borrarlos, ni olvidarlos. Oh, qué ciegos somos, si no nos aprovechamos del poco tiempo que nos queda de vida para asegurarnos el cielo. Si somos pecadores, tenemos ahora esperanza de perdón, al paso que, si aguardamos a entonces, no nos quedará ya recurso alguno. Dios mío, hacedme la gracia de que nunca me olvide de tan terrible momento, en especial cuando me vea tentado, para no sucumbir, a fin de que aquel día podamos oír, salidas de la boca del Salvador, estas dulces palabras: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde el comienzo del mundo. Mateo 25:34. El hombre había sido creado para el cielo. El demonio rompió la escalera que conducía a él. Nuestro Señor, por su pasión, ha construido otra para nosotros. La Santísima Virgen está en lo alto de la escalera y la sostiene con sus manos. ¿Qué clase de gente va al infierno? Aquellos que no supieron ver ni servir a Jesús en el prójimo, como claramente está en Mateo 25:45. En verdad os digo que, cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Mateo 24:46. No es Dios quien nos condena, somos nosotros, por nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, se acusan a ellos mismos, dicen: he perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. Santo Cura de Ars. ¿Cómo puede la existencia del infierno compaginarse con el amor y la misericordia divina? ¿Cómo puede un Dios de ternura, de bondad, de misericordia? Se preguntan hoy en día no pocas personas, turbadas, casi escandalizadas, atormentadas con fuego eterno, y dando vueltas y vueltas al asunto, concluyen: si hay infierno, Dios no puede ser amor, pero, como Dios es amor, lo afirma San Juan,
No puede existir un infierno, y menos un infierno eterno. Pero tampoco esta conclusión precipitada les da paz. No ignoran cuán frecuentemente el Divino Maestro habló del infierno. Nace así un drama de conciencia que unos resuelven callándose sobre el infierno, casi avergonzados que tal dogma de fe pueda existir. Otros relegándolo como una espina en el rincón más oscuro de su corazón. Otros aún combatiéndolo abiertamente. Saquemos de una vez para siempre esta llaga a la luz, para curarla definitivamente, porque nuestra fe no tiene nada de qué avergonzarse, ni es Dios un torturador, ni contradice el infierno su amor. El infierno es más bien, por contradictorio e increíble que parezca, la expresión más señalada del amor divino, porque es a la vez su precio, su riesgo, y si ese amor es despreciado, su tormento y dolor. Porque Dios me ha puesto en el mundo para salvarte. ¿Y por qué quiere salvarte? Porque te ama. Qué bello y grande es conocer, amar y servir a Dios. Es lo único que tenemos que hacer en el mundo. Todo lo demás es tiempo perdido. ¿Qué nos dice la Biblia a propósito del infierno? La existencia del infierno parece contradecir la amorosa paternidad de Dios. ¿No soluciona la Biblia este problema? La respuesta es sí, dándonos todos los elementos aclaradores. El hombre ha sido creado soberanamente libre. Dios, leemos en Eclesiástico 15, al crear al hombre, lo dejó en manos de su propio albedrío o su propia libertad, es decir, con la potestad de obrar según su propio gusto y voluntad, sin sujeción alguna. Este privilegio implica que somos plenamente responsables de nuestros actos y de las consecuencias de estos. Mira, nos dice Dios en Deuteronomios 30, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si amas a tu Dios, sigue sus caminos y guarda sus mandamientos, vivirás y tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejarás arrastrar, perecerías sin remedio. En virtud de su justicia, Dios está obligado a dar cada uno lo que merece. Como San Pablo advierte a los romanos en el capítulo 2, Dios ha de pagar a cada uno según sus obras, dando la vida eterna a los que perseveran en las buenas obras y derramando su indignación sobre los que abrazan la injusticia. No fue Dios quien quiso el infierno, ni deben las torturas del infierno atribuirse a él. Dios es bondadoso en todas sus acciones, es cariñoso con todas sus criaturas. Salmo 144. El infierno tiene su origen en la rebelión de los ángeles, que allí se escondieron de Dios, alejándose de las alas de su ternura. De este suceso dejó Isaías 14 una descripción dramática. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es el hombre mismo quien, separándose del amor divino y fraterno, queda envuelto por su propia culpa en el hielo de la maldad y del odio, y son los demonios a quien el hombre con su cuerpo y alma se ha entregado, los que lo torturarán por toda la eternidad. Por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Nos avisa Sabiduría 2. Los buenos cristianos que trabajan en salvar su alma están siempre felices y contentos. Gozan por adelantado de la felicidad del cielo. Serán felices toda la eternidad, mientras que los malos cristianos que se condenan siempre se quejan, murmuran, están tristes y lo estarán toda la eternidad. ¿Culparemos a Dios por la triste suerte de quien se aleja de Él? ¿Culparemos al padre de la parábola del hijo pródigo si este hijo nunca hubiese vuelto a la casa paterna? Libre es el hombre para amar o para odiar, para quedarse en la casa del padre o preferir el alimento de los cerdos, pero está ampliamente avisado. Si elige el mal y muere en esta rebelión, los demonios tendrán todo el derecho de llevárselo, y que no venga después con lamentos. Fue ampliamente avisado. El maligno es como un perro rabioso encadenado. Más allá del radio que le permite la cadena, no puede morder a nadie. Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado, te morderá. San Pío de Petrelcina.
¿Qué enseña la tradición de la Iglesia sobre el infierno? La Iglesia ha canonizado a Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca que promovió la devoción a la Divina Misericordia. A pesar de esa confianza ilimitada que tenía en la misericordia de Dios, narra una experiencia mística personal en torno al infierno, que merece ser transcrita, aunque, como toda revelación privada, no es materia de fe, sino que se ajusta a lo que la Iglesia concibe de la condenación eterna, y nos puede servir a todos para reflexionar en algo que solemos olvidar con facilidad. Hoy, relata Sor Faustina, he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetra el alma. Es un tormento terrible, un fuego puramente espiritual, incendiado por la indignación divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un terrible sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos. Pero hay tormentos particulares, que son los tormentos de los sentidos. Que el pecador lo sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí, ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, doy testimonio de que el infierno existe, y que la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existiera. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia, y es aquí donde se revela toda su maldad. Santa Faustina. Y Sor Faustina concluye: cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con ardor por la conversión de los pecadores, e invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos que ofenderte con el menor pecado. Amigo mío, el demonio no hace mucho caso de la disciplina y de otros instrumentos de penitencia. Lo que le pone en bancarrota son las privaciones en el comer, beber y dormir. Nada teme tanto como esto, y por lo mismo nada es tan agradable a Dios. Oh, cómo he tenido ocasiones de experimentarlo cuando estaba solo, y lo estuve por espacio de 8 o 9 años. ¿Cómo podía entregarme sin medida a mis aflicciones? Llegaba a pasar días enteros sin comer. Entonces conseguí de Dios cuanto quería para mí y para los otros. Santo cura de Ars. La tradición insiste en el grave deber de predicar el infierno. ¿No es mejor sentir un breve ardor a causa de nuestros sermones, se pregunta San Juan Crisóstomo, que arder en llamas eternas? Descendamos en vida, aconseja San Bernardo, con nuestra mente al infierno, para que no descendamos en la muerte. Todas estas cosas, explica San Gregorio Magno, se dicen para que nadie pueda excusarse, basado en su ignorancia, que únicamente cabría si se hubiera hablado con ambigüedad sobre el suplicio eterno. Nuestra Señora de Fátima dijo: oren, oren mucho, y hagan muchos sacrificios, porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Oremos, continúa, y diariamente la oración que ella nos enseñó. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. El infierno es el precio y el riesgo del amor. Lloraba desconsoladamente, no tanto por nosotros, sino por Dios mismo.
porque, siendo amor, es rechazado, despreciado y pisoteado por sus propios hijos. Lloraba como un niño, sin avergonzarse de sus lágrimas. El santo cura de Ars, comentando aquellas terribles palabras de Cristo, el cual, después de haber perseguido, buscado, suplicando toda una vida como buen pastor y amor crucificado al ingrato pecador, debe finalmente, en la hora de su muerte, darse por vencido ante el fracaso y la impotencia de su misericordia, y habiéndose convertido en juez, pronunciar, obligado por su justicia, estas terribles y definitivas palabras: Apartaos de mí, malditos. Y no dejó de llorar el santo con profundos sollozos que dejaban a sus oyentes consternados y sobrecogidos, hasta que subieron a sus labios temblorosos aquellas palabras: malditos por Dios. ¡Qué desgracia más espantosa! Dense cuenta, hijitos míos, malditos por Dios, que solo sabe bendecir, que solo es amor. Malditos por Dios, la bondad en persona. Malditos, sin posibilidad ya de perdón, para siempre. Y durante más de un cuarto de hora no ceso de llorar y de repetir: malditos por Dios. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! No es Dios, continuó diciendo el santo, el que nos condena al infierno, hijos míos. Somos nosotros, con nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, sino a sí mismos. He perdido, he destrozado mi alma y mi cielo por mi culpa, por mi grandísima culpa. Nadie ha sido jamás condenado por haber cometido demasiada maldad. Mas, si por no haber querido humillarse y echarse, como la Magdalena, a los pies de Jesús el Salvador, que a nadie jamás rechazó, cabe sin embargo la pregunta: ¿por qué entonces creó Dios al hombre tan tremendamente libre, tan gran señor de su propia voluntad, que ni por su creador puede ser forzada ni violentada, bajo pena de que, al instante, se convierte en un pobre muñeco incapaz ya de amar? La respuesta es sencilla y a la vez sublime: porque Dios quiso que el hombre fuese hijo suyo y no un robot, que fuese un ser infinitamente más grande que las demás criaturas, alguien y no algo, capaz de calentar y de alegrar su tan sensible corazón de padre, de sorprenderle con esas pequeñeces que hacen, también entre los humanos, las grandezas del amor, y cómo rivalizar con él en generosidad, cariño y ternura. En una palabra, capaz de colmar la sed infinita de amar y de ser amado, que devora las entrañas de este Dios que es amor. ¿Y por qué Dios ansiaba todo esto? Con la impaciencia y la ilusión del amor, se atrevió a crear al hombre como una persona, como él es persona, es decir, como un ser por quien pudiera ser comprendido y amado, un ser casi igual a él. Que no nos espante estas palabras. ¿Acaso no leemos en Génesis 1: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó? ¿No exclama el Salmo 8, el hombre Señor? Lo hiciste poco inferior a los dioses, de gloria y de honor lo coronaste. ¿No enseña San Pablo en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él? Y no comentó audazmente el gran Santo Tomás de Aquino: es característico del amor ir transformando al amante en el amado, por lo cual, si amamos a Dios, nos divinizamos, y habiendo creado al hombre conforme lo que le es más amado y resplandeciente, es decir, los rasgos de su Hijo unigénito, Dios se enamoró del hombre. Pero hay tanta belleza y honor, tuvieron su precio altísimo. ¿Qué soy yo para ti, oh Dios?, pregunta San Agustín, que me mandas amarte, y que si no lo hago, te enojas conmigo y me amenazas con ingentes infortunios. ¿No es ya suficiente infortunio el hecho de no amarte? Palabras maravillosas a las cuales Dios podría replicar: oh hombre, tu grandeza está en tu poder de amar, tu amor es tu encanto y tu peso. Puedes amar a las otras criaturas, decirles un tú y un yo llenos de sentimiento, y puedes amarme a mí y decirme un tú y un yo, y un sí que te abra de par en par las puertas de mi cielo. O hay también un no, con el cual te precipitarías fuera del alcance de mi corazón para siempre.
Perdóname, hijo mío, queriendo convertirte en mi amante, tuve que darte la posibilidad de que me traicionaras. Queriendo abrirte las puertas del cielo, tuve que entreabrirte las del infierno. Queriéndote desbordarte de felicidad, tuve que correr el riesgo de hacerte infeliz, porque si tú no fueras tan libre, no podrías ser mi hijo. Si no fueras tan responsable, no podría premiarte un día con tan altos gozos y sorpresas. Si no fueras tan inmensamente grande y semejante a mí, yo no podría amarte tanto. Sí, hijo mío, los rayos del sol entre nosotros siempre proyectarán la sombra del infierno, pero que esta sombra jamás nuble ni oculte para ti el sol de mi amor. Ámame como yo te amo, para que al final de tu vida puedas darte la paga y el jornal del amor, que es recibir más amor, hasta llegar a la plenitud del mismo amor, porque amor solo con amor se paga. El pecado es el verdugo del buen Dios, el asesino del alma. Ofender al buen Dios, que solo nos ha hecho bien, contentar al demonio, que tan solo nos hace mal, qué locura. Y bueno amigos, hasta aquí la reflexión sobre el infierno. Y bueno, antes de irnos, si no se han suscrito a este canal El Guarache de Dios, los invito a que se suscriban y apoyen este canal dejándome su like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.